Bienvenidos al resumen de la primera parte de esta actualización 2.1 de aniversario de Genshin Impact, titulada Una luna sobre los mortales. Comenzamos viendo lo que va a ser el login diario que ya habíamos visto en leaks, teniendo con un total de 10 tiradas gratis, esto siendo del 28 de septiembre del 2021 hasta que finalice la versión 2.1. Los requisitos de participación es haber alcanzado el rango de aventura 5 o superior para obtener lo que son los 10 tiradas. Lo siguiente es el gachapón para la primera parte, donde va a venir Val, va a venir Sucrose y va a venir Sara, al igual que Xiangli, teniendo como duración de que se termine el mantenimiento hasta el 21 de septiembre del 2021. Después seguimos con el gachapón de armas, gachapón Senda Divina, donde están los siguientes armas con rate up: Luz del Segador, lanza 5 estrellas y espada de la desidia, mandoble 5 estrellas, mientras que las armas 4 estrellas, rugido de león, espada del tiempo, lanza de Favonius, sinfonía de los merodeadores y arco de sacrificio tendrán rate up. Comenzamos con los eventos. El primero es el Festival de la Luna, donde podremos canjear el arma Rey de los Mares. La duración será del 27 de septiembre al 11 de octubre y los requisitos para participar es haber alcanzado el rango de aventura 28 o superior y haber completado la misión de Arconte capítulo 1 acto 3, así como el Cucharón acto 1 viaje gastronómico de Mondstadt. El siguiente evento es el Club de Combate desafío de intercambio de equipo. La duración es del 2 de septiembre al 13 de septiembre y los requisitos de participación es haber alcanzado el rango de aventura 30 o superior, así como haber completado la misión El Plan de Huida de Ritou. Durante este evento participarás en el torneo de lucha, el Club del Combate, formando grupos de 2 personajes. Derrotarás a los enemigos y obtendrás puntos. Cuando consigas una puntuación determinada, obtendrás la tarjeta exclusiva Celebración, Combate, Protogemas y más recompensas. El siguiente evento es Reino Lunar y la duración es del 10 de septiembre al 20 de septiembre. Los requisitos para participar es haber alcanzado el rango de aventura 30 superior y haber completado la misión El Plan de Huida de Ritou, así como haber desbloqueado la Relaja Tetera y haber completado la misión Boom Acuático. Completando las misiones de este evento podrás obtener la caña de pesca exclusiva, cuerda de luna, protogemas, misteriosos peces y otras recompensas. El siguiente evento es Secretos Espectrales. La primera fase del juego es del 19 de septiembre al 26 de septiembre y la fase del canje es del 19 de septiembre al 29 de septiembre. Los requisitos para participar es haber alcanzado el rango de aventura 30 o superior, haber completado la misión de Arconte, el plan de huida de Ritou y la misión Espectros Flotantes. Así que durante este evento tendremos que completar encargo de las expediciones de secretos espectrales, esto con el fin de obtener protogemas como recompensas. Según el personaje que envíes de expedición, la recompensa será diferente. También tenemos una nueva misión de Arconte, capítulo 2, acto 3, omnipresencia sobre los mortales. Y esta es permanente después de la actualización de la versión 2.1. Los requisitos es rango de aventura 30 o superior y haber completado la misión de Arconte capítulo 2, acto 2. Nueva misión legendaria, Imperatriz Umbrosa. Este es permanente también después de la actualización de la versión 2.1 y los requisitos es haber alcanzado el rango de aventura 40 o superior y haber completado la misión de Arconte capítulo 2, acto 3. Llegan nuevas islas de Inazuma, la isla Serai y la isla Watatsumi, que de hecho ya le hicimos un review, te lo dejo aquí arriba para que lo vayas y lo cheques. Llega también el nuevo evento de prueba de personajes, tanto de Val como de Sara, y también podemos probar a lo que es Sucrose. Este tiene una duración desde que inicie la versión 2.1 hasta el 21 de septiembre y el único requisito es haber desbloqueado la función de gachapón. Lo que puede ser la noticia más importante para lo que son las ballenas es el restablecimiento de la bonificación doble por primera recarga en tienda.
La fecha de reinicio es desde el lanzamiento de la versión 2.1, ya que todos los productos de la interfaz de recarga de cristales serán restablecidos al modo de doble de bonificación por primera recarga. De igual forma estará llegando lo que es el nuevo personaje exclusivo, Aloy, donde su evento se dividirá en dos partes, siendo la primera después de la actualización de la versión 2.1 y hasta antes de la versión 2.2, donde todos los viajeros que inicien sesión en Genshin Impact a través de PlayStation 4 o PlayStation 5 podrán obtener a Aloy, la salvadora de otro mundo. La fase 2 de este evento es después de la actualización de la versión 2.2 hasta antes de la actualización de la versión 2.3, que viene siendo el 24 de noviembre. Todos los viajeros que inicien sesión en Genshin Impact a través de cualquier otra plataforma y que no hayan obtenido el personaje en la fase 1 del evento podrán obtener a Aloy. Bienvenidos a la pausa económica del día de hoy y estaremos viendo economía capitalista versus economía socialista. Si no sabes qué es economía, puedes ir y checar mi video anterior, te lo dejo en la caja de comentarios. Comencemos explicando economía capitalista y vemos que esta se conoce como economía libre o de mercado, además de que trata de un tipo de economía en la que tanto individuos como empresas realizan la producción e intercambio de bienes y servicios en base a un sistema de transacciones por medio de precios y mercados. En este se suele impulsar la propiedad privada, cosa totalmente contrario a la economía socialista. Una economía socialista normalmente es manejada por el gobierno, ya que éste controla los medios de producción y precios, por lo que tiene una dependencia hacia el gobierno a la hora de llevar lo que es la producción y la distribución. En esta economía se suele abolir lo que es la propiedad privada en favor de la colectiva en diferentes aspectos. Existe otro tipo de economía que es la más usual en estos días, llamado economías mixtas. Pero antes de pasar a lo que es una economía mixta, si te está gustando el video y estás aprendiendo algo, déjale like, suscríbete y comparte el video con tus compañeros para que más personas lo vean y nuestra comunidad empiece a crecer. Ahora sí, pasemos a economías mixtas y aquí suele ser, como dije, un escenario actual para la mayoría de los países, ya que en ciertos aspectos y decisiones dentro de la economía, estas corren a cargo tanto de los ciudadanos como de parte del gobierno. Eso nos quiere decir que la mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de vendedores y consumidores en el mercado, haciendo lo que es la ley de oferta y demanda. Más sin embargo, el Estado tiene un rol complementario de suma importancia, esto como regulador y corrector de los errores que se pueden generar en el mercado. Si te gustó el video, suscríbete, que es una muy buena inversión a futuro. Y hablando de inversión, el próximo video trataremos de qué es la inversión, a la par de que probablemente sea el video tirando gachapones por Val. Esperemos y nos salga. En verdad es un personaje que me encanta, probablemente incluso se llegue a convertir la mascota del canal. Sin más, soy Dataloss y te quedas en tu canal.